Compañeros, últimas tomas, vamos muy mal de tiempo, les ruego vayan sentándose. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Y hoy tenemos el honor de recibir al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, don Pedro Castro, alcalde de Getafe, al que va a presentar, y este también es un motivo especial de satisfacción, el ministro de Trabajo, don Celestino Corbacho. La tribuna es suya. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero pedir disculpas por los 5 o 6 minutos de retraso. Les prometo y les garantizo que no han sido por llegar tarde o por impuntual por mi parte, sino por otra serie de circunstancias que han hecho inevitable que pudiera estar a la hora en punto. Señor presidente de Nueva Economía Forum, patrocinadores, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincia y alcalde de Getafe, quiero en primer lugar agradecer a mi amigo y compañero Pedro Castro la amable invitación que me ha hecho para hacer aquí hoy en este desayuno su presentación. Es un placer poder presentar a un hombre con quien comparto ideas en lo político y en lo personal y con quien he compartido responsabilidades y proyectos desde el municipalismo para el desarrollo de nuestros pueblos y ciudades. Proyectos que han sido posibles gracias al esfuerzo de muchas personas, de equipos capaces y, sobre todo, gracias a la confianza que la ciudadanía ha depositado en quienes hemos tenido y tenemos la posibilidad y la responsabilidad de llevarlos a cabo. Son ya más de 30 años los que Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Getafe, lleva defendiendo el municipalismo. Desde las primeras elecciones municipales de 1979 ha estado trabajando incansablemente por mejorar su ciudad y la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de Getafe. Unos ciudadanos que en su mayoría comenzaron a llegar desde otros pueblos de nuestra geografía a partir de los años 50 en la búsqueda de un futuro con más oportunidades. A semejanza de lo que sucedía en otras ciudades españolas, como es el caso del Hospitalet de Llobregat, ciudad de la que he sido alcalde durante 14 años, en las que los ayuntamientos democráticos heredamos unas ciudades que habían crecido de forma desordenada, sin conexiones y sin equipamientos ni referencia para sus vecinos y vecinas. Y probablemente lo más negativo de todo, y Pedro me entenderá perfectamente bien, es que estas ciudades no tenían alma y no tenían sentimiento de pertenencia. La gente habíamos llegado a esas ciudades, y lo hacíamos cada uno desde un lugar, buscando un futuro lleno de esperanza y a la vez que incierto. Pero llegabas a la ciudad de lo desconocido, a una ciudad que por primera vez te encontrabas en ella y que la primera importancia que le dabas no era la ciudad a la que llegabas, sino seguramente a la ciudad más importante que tenías cerca de aquella ciudad. De tal manera que se apoderaba no ese sentimiento de pertenencia, de orgullo, de sentimiento de ser de una ciudad, que es el alma para construirla, sino incluso el desapego a veces del propio ciudadano y de las ciudadanas de aquella ciudad. Esas eran las ciudades de las periferias, de esas mal llamadas periferias, no en un sentido geográfico, sino en el sentido peyorativo que lleva el término. Esa era mi ciudad, una ciudad sin alma, una ciudad de aluvión, probablemente menos, pero también lo era Getafe. Pero ahí empezamos y ahí empezó Pedro una gran tarea. La primera tarea era de dotar a las ciudades de aquellos equipamientos que carecían, pero lo más importante, del sentimiento de orgullo de ser de la ciudad, del sentimiento de orgullo de pertenecer a ella.
de poner la ciudad en el mapa y hacer que sus ciudadanos se sintieran orgullosos, sin excluir la importancia de aquellas otras grandes ciudades que sin duda también son una referencia. La Universidad Carlos III de Madrid en Getafe es una referencia, los hospitales, el Hospital Universitario, la industria en Getafe ha sido y es una auténtica referencia, la pasión de Pedro por intentar dar respuesta a lo más preciado que aprecia un ciudadano, que es el empleo, apostar por las nuevas tecnologías, por la innovación y la investigación, es algo que siempre ha formado parte de su gestión y de su referencia, y ahí tenemos el municipalismo puro, aquel municipalismo que desde las carencias ha sabido y ha sido capaz de transformar las ciudades, de transformar los pueblos, y en esas transformaciones siempre ha habido unas personas, unos ciudadanos que han contribuido a ella, pero siempre también alguien ha tenido que ponerle la ilusión, ha tenido que ponerle las ideas, la fuerza, el ánimo y los proyectos para llevarlos a cabo. Hoy no se puede ver esa transformación, ese cambio radical de Getafe sin mirar a una persona que es Pedro Castro. Pedro, enhorabuena por esa gran labor y adelante, porque tienes que hacer todavía muchas cosas en favor de ese municipalismo que alguno ya dejamos, que no añoramos, pero que evidentemente en el paso de la historia, para muchos de nosotros y para mí en particular, habrá sido una de las épocas más hermosas de mi vida, desde el punto de vista de poder estar en esa política, que es la política de los hechos reales, de la proximidad de los ciudadanos, y ver cómo contribuyes con tu esfuerzo y con tu trabajo, como tú lo estás haciendo, para cambiar esas ciudades como Getafe. Muchas gracias y tiene la palabra Pedro Castro. Muchas gracias, buenos días, querido ministro, compañero, amigo, gracias por tus palabras. En el discurrir de estos folios y de la lectura de los mismos nos vamos a encontrar que hay un primer análisis muy superficial sobre la situación de la crisis y en la que voy a pedir que el Gobierno tiene que gobernar, que el Gobierno tiene que poner sobre la mesa lo que significa la gobernabilidad multinivel, pero que la oposición tiene que ser leal y que también tiene que ayudar a esa gobernabilidad, que no se puede llegar a la Moncloa sobre la miseria y sobre la crisis, que hay que apostar por solucionar los problemas primero y que después los votos dirán quién gobierna. Y voy a pedir también que las comunidades autónomas no pueden mostrar esa tozudez para impedir o no permitir que los ayuntamientos estemos en la misma mesa que la Administración central, que las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para decir cuáles son los problemas que tiene este país que se llama España, al que todos queremos, y ver a partir del análisis crítico de los problemas que tiene, cuáles son las soluciones y qué parte de las tres partes del Estado, valga la redundancia, tiene que asumir y buscar las soluciones más idóneas en función de quién lo pueda hacer mejor, que es un principio de subsidiariedad europeo, ¿no? Y, por último, llamar a todos. Esta crisis, vamos a salir de ella. Yo tengo la absoluta seguridad y, además, bien, estamos saliendo de ella, con optimismo, con ganas, con ilusión, con apuestas, con desafíos, con retos y con compromisos. Pero tenemos que estar todos y nadie se puede poner de lado, nadie. Y hay que llamar a universidades, al acceso al conocimiento, a empresarios, a sindicatos, a instituciones. Y cuando hablo de empresarios con la apuesta de lo que significa emprender. Yo me juego aquí mis ideas, mis ilusiones, mis sueños, mis compromisos. Los empresarios se juegan lo mismo y además su dinero. Así es que mi reconocimiento a ellos, y tienen que poner toda su apuesta y todo su compromiso para la salida de esta crisis. Vamos a salir. Pero, de luego, si lo hacemos todos juntos, va a ser más rápido, más solidario y más igual. Esto es lo que voy a decir, pero ahora tengo que leer, así es que 2 minutos. Decía
Gracias también a los organizadores y patrocinadores de esta Nueva Economía Forum por hacer posible que este espacio de encuentro y de debate en estos momentos de dificultad, en los que compartir ideas, conocimientos y proyectos es más necesario que nunca. Hoy he venido a compartir con todos ustedes cosas que me preocupan y que considero que es mi obligación decir como responsable político. En este contexto, me gustaría hacerles partícipes a todos ustedes de unas reflexiones sobre la acción política y económica desde la sinceridad, desde una persona que ha pasado más de media vida en ella y que ha tratado de dar lo mejor de sí mismo en los gobiernos locales. Quisiera poner especial énfasis en cuál debe ser el papel que los gobiernos locales españoles estamos llamados a desempeñar en estos momentos dentro del marco constitucional. Porque, amigas y amigos, no podemos permitirnos el lujo de que los ciudadanos se distancien de la política, porque ésta no satisfaga sus necesidades y no sea capaz de dar solución a sus problemas. La crisis económica mundial, además de producir efectos directos sobre ese alejamiento, nos muestra aspectos que hasta ahora habían permanecido ocultos y que no podemos ignorar. Los grandes problemas están aquí, a nuestro lado, por más que sus verdaderas causas estén muy lejos de nosotros. Solo nuestro sistema político, nuestro sistema democrático puede darles solución. Todos los niveles del Gobierno tenemos la misma responsabilidad, el mismo derecho y la misma obligación a participar en la toma de decisiones. En esta situación, los gobiernos locales somos más necesarios que nunca. Nadie puede hurtarnos el derecho a estar en todos los centros de decisión, en todos aquellos centros que afecten a los ciudadanos y ciudadanas en primera línea. Debemos tener presente las transformaciones y las nuevas realidades que vive la sociedad española, pues nos plantean nuevos retos que es preciso afrontar desde la cooperación social y política. El crecimiento acelerado en los últimos años, el envejecimiento progresivo de la población, la diversidad de las familias y los núcleos de convivencia, el riesgo de desigualdades personales, colectivas y territoriales, las situaciones de dependencia que viven muchas personas y la complejidad que comporta para sus familias, la consolidación de la presencia de la mujer en el mercado del trabajo, el incremento de la población del inmigrante, la brecha digital y el acceso al conocimiento y los cambios en el mercado laboral son algunos de estos ejemplos. Vivimos en una sociedad que se caracteriza por los cambios rápidos y radicales que se están produciendo en su desarrollo y tenemos la obligación de liderarlos. Como políticos no podemos permitir, sería un grave error, que los ciudadanos y ciudadanas perciban que los problemas que hoy nos afectan escapan a la capacidad de decisión de sus representantes políticos. Y contra esto hay que reaccionar y luchar por una política a escala humana. Amigas y amigos, los gobernantes tenemos que rendir cuentas y dar explicaciones, justificar nuestras decisiones, asumir responsabilidades ante los ciudadanos y ciudadanas. El pasado mes de marzo, según el CIS, los españoles situábamos a la clase política como el tercero de los problemas principales del país, después del paro y la situación económica. Un dato que llama la atención y que a mí, desde luego, me preocupa y me invita no solo a la reflexión, sino también a buscar inmediatamente las causas y las posibles soluciones. Y me pregunto, ¿qué hacer? ¿Cómo podemos transmitir a nuestros ciudadanos la confianza en la política? ¿Cómo podemos hacerles llegar que la política es el instrumento fundamental para la construcción de una sociedad más moderna? Estoy de acuerdo con el profesor Fernando Vallespín cuando afirma que no estamos ante el dilema ideología o pragmatismo, sino ante la disyuntiva de elegir entre política y no política. Amigas y amigos, soy de los que siguen apostando por la política con mayúsculas, por la buena política, por la que pone por encima de otras opciones los valores de la democracia, la libertad, la igualdad de oportunidades y el acceso igualitario de todos los ciudadanos a los servicios públicos, vivan donde vivan. Y hay que recordar que hace apenas un año, cuando la crisis financiera mundial mostró su verdadero rostro, fueron los gobiernos quienes salvaron los mercados. Y ahora el mercado y los especuladores atacan a los gobiernos, debilitándolos y aumentando su deuda. Tengo la seguridad de que en situaciones difíciles como es
en este momento cuando lo público adquiere su verdadero valor. No solo para ayudar a los más débiles, sino también para consolidar estructuras que proporcionan riqueza y bienestar a largo plazo. Esta es la realidad y es lo que estamos viviendo. Para ello es imprescindible que las entidades financieras dejen de estar de vacaciones y arrimen el hombro. No se puede seguir dificultando el acceso a la vivienda social a pesar del compromiso y esfuerzo de los ayuntamientos y de otras administraciones públicas por falta de financiación de los bancos. Amigas y amigos, todos tenemos la obligación de contribuir a la recuperación económica y a la creación de empleo. Debemos apostar por un enfoque que permita un desarrollo humano sostenible, en coincidencia con el paradigma de Naciones Unidas, productividad, equidad y sostenibilidad. Y que el desarrollo sea efectuado por y con las personas, y no solo para ellas. Las ciudades deben ser útiles para cubrir las necesidades de sus habitantes y no solo las del mercado. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es reivindicar la buena política. La política con mayúsculas, la que nos permite solucionar los problemas, la que la gente espera de nosotros. Hacer posible lo que no sería posible, hacer de otra manera, garantizar la libertad, la igualdad, la convivencia, la equidad, la ciudadanía y el sentimiento de pertenencia, como decía mi compañero y amigo. La política como instrumento al servicio de todos y no como un fin en sí mismo. En segundo lugar, quiero decirles que tenemos que aproximar la solución de los problemas a aquellos que las sufren. Problemas globales, soluciones locales. Mitigar los efectos aunque no podamos eliminar las causas. La lejanía al problema no puede bloquear nuestra capacidad de lucha para paliar sus consecuencias. En definitiva, hacer política a escala humana, situar a las personas en el centro de las preocupaciones y las actuaciones de la acción política. Comprometerse con el vecino, preguntar, escuchar, participar y explicar. En definitiva, compartir. Amigas y amigos, detrás de los problemas hay personas. Las causas de la crisis económica o las causas del paro pueden ser múltiples, pero cada parado en concreto, cada empresa que cierra, está aquí, a nuestro lado. He hablado de cercanía varias veces en esta reflexión, pero también me digo a mí mismo, basta ya de lugares comunes en política, que es una escapada fácil. Los alcaldes no deberíamos tener que utilizar esta palabra para describir y justificar lo que hacemos. No necesitamos transmitir cercanía a los ciudadanos porque somos parte de ella, porque cada decisión que tomamos afecta a nuestros vecinos y vecinas, a nuestros hijos e hijas, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, a los profesores de nuestros nietos y al kiosquero de toda la vida, al que compramos periódico cada mañana. Y es que los alcaldes ponemos rostro y nombres y apellidos a todos aquellos que viven y conviven y necesitan de nuestras ciudades. A todos nuestros vecinos ponen cara y nombre a su alcalde o alcaldesa, a su concejal o concejala, y nos piden y nos exigen una solución concreta a sus problemas concretos. Los gobiernos locales somos Estado, la parte del Estado que está al pie de la realidad. Conocemos mejor que nadie los problemas de la gente, porque estamos más cerca y podemos llegar antes para aportar soluciones. La ventaja de la proximidad y la rapidez de respuesta nos proporciona además la mayor eficiencia de los recursos públicos. Queridas amigas y amigos, es necesario ejercer la responsabilidad política desde la dimensión humana en todos los ámbitos de decisión. No se debe anteponer el ansia de poder político a la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas. No podemos aceptar como buenas estrategias electorales para ganar en las urnas a costa de la miseria. Defiendo un modo de hacer política para la solución de los problemas como garantía de cohesión social, de convivencia y de defensa del interés general. De este modo, la democracia, el conjunto de la ciudadanía, todos juntos saldremos ganando. Esta es la reflexión que hoy quiero compartir con todos ustedes. Debemos apostar por un mapa institucional en el que los ayuntamientos, puesto que estamos más cerca de los ciudadanos, dispongamos de los medios suficientes para hacer políticas públicas locales. Vivienda, desarrollo económico sostenible, formación, innovación y, por supuesto, empleo. De este modo aplicaremos de forma efectiva el principio de subsidiariedad y la gobernanza multinivel. La descentralización consolida la democracia al reforzar la autonomía local. Los ayuntamientos tenemos que contar con un nuevo marco que refleje de forma clara
el mapa constitucional en el que los municipios y provincias son un nivel de gobierno territorial junto con el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Este nuevo marco competencial debe ir acompañado de un nuevo sistema de financiación justo y suficiente. Les propongo una rebelión. No se asusten. Una rebelión contra la resignación y contra la impotencia. Frente a aquellos que tratan de convencer a todo el mundo de que las cosas no se pueden cambiar, yo no puedo ni quiero, nunca lo he hecho, mirar a los ojos de mis conciudadanos y decirles que no puedo hacer nada por ellos. Como alcalde me siento comprometido en la búsqueda de soluciones a los problemas de mis vecinos. Edison dijo una vez: los que aseguran que es imposible no deberían interrumpir a los que están intentándolo. Amigas y amigos, es el momento de que el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los gobiernos locales nos sentemos en una misma mesa y analicemos quién puede hacer mejor las cosas, con menor coste y con mayor eficiencia y eficacia. Reclamo la presencia y participación de los gobiernos locales en la Conferencia de Presidentes y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No entiendo las objeciones en que se basan sus reticencias los presidentes y presidentas de las comunidades autónomas para impedir la presencia de los ayuntamientos donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. No entiendo por qué, después de 31 años de democracia local, todavía no hemos sido capaces de crear un órgano de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. No nos lo van a perdonar los ciudadanos si no somos capaces de hacerlo. Pido a las comunidades autónomas que tengan la amplitud de mira suficiente para que todos rememos en la misma dirección, que miremos lejos, que dejemos la mochila y la boina y seamos capaces de sentarnos todos a trabajar. Gobiernos, comunidades autónomas, gobiernos locales, tenemos que tocar la misma partitura, la misma, y a ser posible que no desafinemos. El Gobierno de España tiene que gobernar y tomar sus decisiones y ejercer su responsabilidad. La oposición tiene que cumplir también su papel de forma responsable y no pretender determinar una labor que corresponde al Gobierno. Reitero que no se puede anteponer a los intereses de los ciudadanos las ansias de poder a toda costa y a cualquier precio. Son tiempos de más gobierno, mejor gobernanza y, a ser posible, multinivel. Esa es la mejor respuesta, la más racional, la más democrática para recuperar y afianzar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas en la política y en los políticos. Para miles de ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares es inaplazable la aprobación de las leyes de gobierno local y de financiación local, que nos permitan ejecutar nuestras competencias de forma adecuada y eficiente. Un modelo de financiación justo, suficiente, estable y además previsible. Una financiación local que tiene que surgir del acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias y los partidos políticos, pero que habrá de contar también con la imprescindible implicación de las comunidades autónomas. Me veo de nuevo en la obligación de recordar que la Constitución establece en su artículo 142 que las haciendas locales se nutrirán de tributos propios y de la participación en los del Estado y de las transferencias de las comunidades autónomas, o las llamadas PICAs. No entendemos por qué algunas comunidades autónomas todavía se resisten a regular esta obligación. Estoy convencido de que esta resistencia es un incumplimiento del mandato constitucional. Como presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, tengo la confianza de que nuestras propuestas estarán reflejadas en las nuevas leyes de gobierno local y en el de la financiación local, que han de aprobarse durante este año, el 2010, para que entren en vigor el 2011. Los compromisos expresados reiteradamente por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, para nosotros son una absoluta garantía. Queridos amigos, vivimos en un Estado cada vez más descentralizado y en el que las nuevas formas de relación entre las 3 administraciones deben canalizarse de forma adecuada, las diferentes políticas públicas y aunar, además, esfuerzos para lograr unas soluciones efectivas. Los gobiernos locales somos socios y aliados, no meros intermediarios, en la definición y ejecución de las políticas públicas y sectoriales que afectan a cada territorio. Los 8.115 municipios, provincias, consejos y cabildos insulares formamos la más amplia red pública de España. No queremos que nadie nos impida trabajar al máximo nuestras posibilidades. Comunidades autónomas y gobiernos locales tenemos un papel complementario, nunca excluyente.
Nuestro papel está claramente reconocido en la Constitución. Los gobiernos locales españoles vertebramos todo el territorio y garantizamos la cohesión social del mismo. Estamos en disposición de crear condiciones para la reactivación económica y el crecimiento del empleo. Somos capaces de gestionar y potenciar a través de agencias de desarrollo local el desarrollo industrial, empresarial de nuestras ciudades. Somos capaces de desarrollar estrategias locales para diseñar parques empresariales sostenibles, de primer orden, que propicien la instalación de nuevas empresas en nuestro territorio. Somos capaces de planificar la logística y las comunicaciones de las áreas empresariales para aprovechar sus sinergias productivas. Somos capaces de impulsar la innovación y la modernización de nuestras empresas, estableciendo la infraestructura tecnológica necesaria para aumentar su rentabilidad. Somos capaces de diseñar los itinerarios formativos adaptados a las necesidades de las empresas establecidas en nuestros municipios a través de agencias locales de formación y empleo. Somos capaces de apoyar a los emprendedores, evitando que ninguna idea innovadora, ningún talento quede desperdiciado, asesorando y dando forma a esas ideas, ayudando a realizar planes de viabilidad para poner en marcha los proyectos empresariales. Somos capaces de mediar entre las entidades financieras para hacer viables los créditos a las pymes y autónomos que inician o amplían sus proyectos. Somos capaces de poner en marcha instrumentos eficaces de inserción laboral en igualdad de oportunidades. Somos capaces de potenciar la capacidad creativa de los ciudadanos. Somos capaces de aplicar políticas de eficiencia energética en viviendas, edificios públicos, dotaciones, en un compromiso de futuro para nuestros hijos. Aprovecho, no estaba escrito, para pedir que el plan de rehabilitación pase desde la Administración Central a los ayuntamientos, por eficacia, por eficiencia, por proximidad y porque hemos demostrado en el plan llamado Zapatero, que somos capaces de gestionar más de 40.000 proyectos, 8.112 ayuntamientos y 8.000 millones en un tiempo récord de 45 días. Por lo tanto, creo que no nos podemos permitir el lujo de decir a quién corresponde o a quién toca, el empleo está esperando y los ciudadanos también. Somos capaces de hacerlo y lo estamos haciendo. Muchos municipios españoles se han convertido en motores de desarrollo económico y social en sus comunidades autónomas. Los gobiernos locales hemos demostrado que hemos sabido gestionar de forma eficaz la mayor movilización de recursos públicos de toda la historia a favor de los ayuntamientos, 8.000 millones de euros del Fondo Estatal de Inversión Local en el 2009. Y estamos demostrando con los 5.000 millones del Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local del 2010. La ejecución de miles de proyectos financiados a través de ambos fondos son ejemplos claros de efectividad, agilidad, eficacia y eficiencia. Desde aquí deseo expresar mi reconocimiento público al presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por haber depositado su confianza en los 8.115 ayuntamientos españoles. Por estas razones, porque la situación actual requiere respuestas inmediatas, los gobiernos locales insistimos en que no nos es posible el aplazamiento del nuevo Estatuto de Administración Local y la nueva Ley de Financiación Local. Este nuevo marco competencial debe dar respuestas ágiles a un nuevo modelo de desarrollo económico que nos permita afrontar con garantías los nuevos retos del futuro. Es tarea de todos reforzar la confianza que los ciudadanos y ciudadanas tienen en sus instituciones y es tarea de todos proyectar cohesión y solidaridad entre las administraciones a la hora de hacer frente a las necesidades. Amigas y amigos, no quiero terminar mi intervención sin hacer una llamada de atención sobre nuestra capacidad y reiterar nuestro compromiso firme, nuestra apuesta y nuestra voluntad de actuar de forma corresponsable en las medidas contra la crisis. Gobierno de España, comunidades autónomas y ayuntamientos hemos de encarar de frente la crisis, no podemos ponernos de perfil. Los ayuntamientos hemos dado la cara y vamos a seguir haciéndolo. No nos estamos enfrentando a una crisis social y económica cuyos efectos no se van a superar solo con el transcurso del tiempo. Hace falta más. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que introducir medidas correctoras para la salida de la crisis y explicarlas convenientemente a los ciudadanos. Las van a entender. Es absolutamente necesario consensuar un nuevo modelo económico que aporte soluciones a los nuevos desafíos y a los nuevos sueños. Tenemos que construir entre todos una nueva economía y para ello tenemos que estar todos, gobiernos,
comunidades autónomas, ayuntamientos, agentes sociales, partidos políticos, agentes económicos, entidades financieras, universidad. El acceso al conocimiento es vital. En este momento España tiene el acceso al 3% del conocimiento, lo que significa el 9º lugar en el mundo. Tenemos que ser capaces de generar el valor añadido que supone ese 3% del conocimiento. Es una de las grandes apuestas y uno de los grandes retos y compromisos para salir de la crisis. Y todo aquel que sea capaz de aportar innovación, de aportar conocimiento, de aportar ideas y proyectos para un ilusionante objetivo común. Proyectar ilusión, impulsar proyectos, generar confianza, implicar a los ciudadanos y ciudadanas es un trabajo y una apuesta y un compromiso de todos. Y es, además, un refugio de optimismo que deberá contagiar al resto de la vida política y al conjunto de la sociedad. Amigas y amigos, estamos a tiempo y somos optimistas. Hemos de sentarnos juntos para priorizar y decidir. Nadie puede excluir a nadie y nadie puede inhibirse. Aquí y ahora somos necesarios todos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, por su presencia. Muchas gracias, presidente. Pues ya han llegado las primeras, no serán las últimas preguntas. ¿Por qué rápido? Luis Losada, de Intereconomía, dice: el Gobierno se comprometió a resolver la financiación local en paralelo a la autonómica. La financiación local tiene que esperar. ¿Se siente usted defraudado o se están dando pasos positivos precisamente en estos momentos? ¿Ya? ¿Está esto? Bueno, no me siento defraudado primero por mi actitud y mi talante. No entiendo la situación negativa nunca. Por lo tanto, es una actitud positiva. No decir que no se está transmitiendo todo lo que se está haciendo y que en este momento la Federación Española de Municipios y Provincias tiene abierto 3 frentes de negociación, por emplear alguna palabra, en la que yo espero que en un espacio relativamente corto de tiempo, ya algunas reuniones que no son públicas. Por lo tanto, espero que en un espacio relativamente corto de tiempo podamos concluir con los documentos terminados y el compromiso de que puedan estar en el Congreso en el tiempo comprometido. Hemos hablado y dialogado desde la Federación Española de Municipios y Provincias con todos los grupos parlamentarios y están dispuestos a que, si llegan en tiempo y forma, y parece que van a llegar, se puedan aprobar y que, por lo tanto, antes del día 31 de diciembre puedan estar terminados y yo espero que el día 1 de enero en funcionamiento. Desde Europa Press le preguntan qué responsabilidad cree que tiene Esperanza Aguirre en los casos de corrupción destapados por Gürtel en el PP de Madrid. Yo no voy a... Creo que además sería negativo recuperar el pasado, cuando se culpaba a los responsables máximos políticos de lo que pudiera hacer cualquiera de sus miembros. Creo que eso sería negativo para la política y estaría en contradicción con lo que hemos dicho. Por lo tanto, yo entiendo que ningún grupo político, ni el Partido Socialista, ni Izquierda ni el Partido Popular, son corruptos. Son corruptos algunos de sus miembros. ¿Qué pido? Pido la contundencia máxima para excluir de esos partidos políticos a aquellas personas que corrompen el marco político. Por lo tanto, en la respuesta, en la contundencia, se va a marcar la diferencia de la actitud de unos partidos con otros. Yo no sé, porque se dice, la derecha es más permisiva con la corrupción y, por lo tanto, no digo los grupos políticos, sino los ciudadanos que votan. Parece que los votantes que votan a la derecha parece que son más permisivos. Yo digo que no sé si son más permisivos o no, pero el Partido Popular, por la apuesta por la democracia, tiene que excluir con contundencia absoluta a aquellos miembros que tiene dentro. Luis Losada insiste en este tema. Dice, tras la apertura del caso Gürtel, ¿se reafirma en que todavía quedan tontos de los cojones que votan al PP? Bueno, yo creo que aquella anécdota que parece que me sigue y que yo creo que va a ser una constante con relación a mí, creo que no tiene razón de ser. Mi forma de entender o mi forma de ver lo que es la vida política, entiendo que cada ciudadano tiene y debe apostar por lo que cree, la forma de sociedad que cree y animo a todos a que voten en las próximas elecciones, que yo creo que la mejor forma de defender la democracia y defender el marco político, que voten y que vote cada uno a lo que en conciencia considere conveniente.
Desde la mesa de prensa le preguntan si cree que sería sano democráticamente permitir que organizaciones del entorno de ETA puedan concurrir a las próximas elecciones municipales en el País Vasco. Yo creo que el Gobierno y el ministro de Interior acaban de tomar medidas y además yo creo que ahí se ha alcanzado un buen acuerdo y que yo quisiera que se pudiera ampliar a otros extractos o a otros colectivos de la sociedad. Y ahí me parece que se está trabajando. Yo creo que las últimas medidas se están cerrando el paso y hay un compromiso y una apuesta. A mí me parece que la situación en la que ETA se encuentra es una situación de retirada, entre comillas, aunque, como bien dice el ministro del Interior, siempre es posible que puedan dar un golpe de efecto y que, por lo tanto, la política que se está haciendo es la política idónea. Es decir, y además se está haciendo en el marco de todos y con la apuesta de todos. Creo que el pacto contra el terrorismo sería algo que sería bueno que llegase a otros, un modelo para seguir en la sociedad. José Luis Astre dice, el largo plazo de pago de los ayuntamientos está causando dificultades a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué no se comprometen a reducir estos plazos para ayudar a las pymes y también reducir la necesidad de financiación de estas empresas? Bueno, a veces hay contradicción también un poco cuando se puso el Plan E y que ha supuesto, como está diciendo, la creación de casi 500.000 puestos de trabajo, que ha supuesto también la puesta en funcionamiento de casi 16.000 pequeñas y medianas empresas y que no es la financiación de los ayuntamientos, pero sí era un balón de oxígeno importante para que el Gobierno central pudiera, frente a esta medida coyuntural que era el Plan E, poder tomar medidas estructurales y, por lo tanto, era un balón de oxígeno que nos dábamos en conjunto para poder crear esos empleos y tener, además, un tiempo. Bueno, yo creo que ha servido para revitalizar no solamente el tejido de los 500.000 puestos de trabajo de la pequeña y mediana empresa, el que podían cobrar porque el dinero llegaba desde la Administración Central de una forma fluida y además en tiempo y forma, y yo creo que ese paréntesis ha servido para poder ahora tomar medidas mucho más estructurales capaces de apostar por el futuro. Y en ese pagar, los ayuntamientos también estamos haciendo esfuerzos importantes por mantener, uno, las políticas sociales en tiempo de crisis y la actividad económica en una situación absolutamente difícil. Y es seguro que hay algunos ayuntamientos que lo están pasando peor que otros, pero de luego, como criterio general, los ayuntamientos es ahora mismo uno de los instrumentos más importantes que estamos trabajando. Uno, políticas sociales, lo que hace que no haya una tensión social fuera de lo que es, digamos, el marco difícil en el que estamos viviendo. Y los ayuntamientos estamos haciendo un poco de primera línea y parachoques. Y también las pequeñas empresas están subsistiendo de una forma importante por la labor que estamos haciendo los ayuntamientos. Es verdad que hay algunos ayuntamientos que están retrasando sus pagos, pero no es el marco general en el que estamos jugando. Alejandro Rodríguez, de Comisiones Obreras, le pregunta, como presidente de la CEM, ¿no cree que desvirtúa los planes municipales solicitar destinar el 60% a gasto corriente y no a inversión productiva y a empleo? Bueno, a veces yo creo que la primera prioridad absoluta estamos manteniendo los ayuntamientos y hay un criterio general en mantener nuestras plantillas. Por lo tanto, esa es una apuesta y ese es un compromiso de todos los alcaldes y alcaldesas que están ahora mismo, concejales y concejalas que están decidiendo esto. Pedir el 60% significa también sanear las arcas municipales en el sentido de también poder pagar, pero había una apuesta importante en eso. Éramos conscientes y somos conscientes de la situación que vivimos ahora mismo en las ciudades y que en época de crisis se produce una trilogía maldita, diría, que es menos entrada de recursos, más paro y, por lo tanto, más políticas sociales. Y los ayuntamientos, como decía en mi intervención, les ponemos cara, nombres, apellidos y situaciones personales. Y queríamos tener recursos para dar esas respuestas a esas políticas sociales. Punto. Carlos María Bru, del Movimiento Europeo, dice, ¿cómo es que con más de 100.000 municipios en la Unión Europea y un 70% en su incidencia económica, hay tan escasa representación por su parte en el Comité de Regiones? Bueno, esa apuesta se dio, quiero que recordar, entre 1996 hasta el 2000, en el que al final se tomó la decisión de que de 21 puestos que se nos daba a España, nos correspondía a España, creo recordar que fueron 17 a las comunidades autónomas y 4 a los municipios. Creo que es algo que ha sido el hilo conductor desde
la aprobación en el 85 de la Ley de Base de Régimen Local. Los ayuntamientos no hemos pesado, yo muchas veces digo, como no elegimos presidente de gobierno, no hemos pesado en la vida del país y, por lo tanto, cuando llegó el reparto, 17 comunidades autónomas y 4 ayuntamientos. Creo que no se corresponde y sería otra de las grandes apuestas en ese lugar de encuentro que yo estaba propiciando entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Yo a veces, uno tiene la sensación de que si pide 20 euros, pues a lo mejor el que los da tiene la duda de si lo va a recuperar. Pero yo digo, ¿en qué les perjudica a las comunidades autónomas? ¿En qué les perjudica a las comunidades autónomas el que los ayuntamientos nos podamos sentar con ellos y podamos buscar soluciones normales a lo que es la descentralización? Yo no soy jacobino, pero la descentralización es tremenda. Ha llegado a las comunidades autónomas en lo económico, en la participación, pero resulta que ahí se ha quedado ahí. Los ayuntamientos estamos haciendo actividades impropias, estamos descentralizando de motu propio, no porque nadie nos lo haya dicho. Y esa descentralización supone aproximadamente unos 7.000 millones de euros cada año que están pagando los ayuntamientos sin transferencias y sin competencias. Yo creo que Carlos Bruti tiene razón. Una de las cosas que nos tenemos que sentar es decir, ver, uno, qué hacemos cada ayuntamiento y se tiene que reflejar perfectamente en ese Estatuto de Autonomía Local, cuáles son las competencias reales. Y luego la financiación, porque espero que no se tenga tanta cara como para que nos fije las competencias y luego no nos den la financiación para llevarlas a cabo, ¿no? Por lo tanto, espero eso. Y luego también un poco el marco de regulación. Tenemos que crear mesas o tenemos que crear lugares de encuentro para poder discutir las cosas de una forma razonada y no tener que discutirlas desde una tribuna. A mí me parece que eso es una situación. Yo no quiero decir nada, simplemente pongo, hace muy poco he estado en el Consejo de Municipios y Regiones de Europa que se celebró en Copenhague, y allí han tomado una decisión. Han desaparecido los gobiernos intermedios. Hay administración central y ayuntamientos. A lo mejor hay que pensar. ¿A qué órganos intermedios se refiere? ¿A las diputaciones provinciales, por ejemplo? No. Han desaparecido... Han desaparecido todos los ayuntamientos intermedios. Las diputaciones provinciales cumplen una función, es decir, a veces también... Yo creo que hay que sentarse y decir cuál es el marco en el que se va a desarrollar el funcionamiento de las administraciones, ¿no? Es decir, pero hay que trabajar, pero hay ayuntamientos pequeños que o bien se unen en cuanto a asociación de pequeños municipios, o bien las comunidades autónomas, porque si hay una apuesta de la FENDE que se dice, independientemente del territorio donde estén o independientemente del tamaño del municipio, tienen que tener todos los mismos servicios y los mismos derechos, porque eso hace que no se produzca la despoblación de nuestros pequeños municipios, pues las diputaciones cumplen ahí la función de agrupar y dar unos servicios que de otra forma no sería posible. Pero todo es susceptible de discutirse. ¿Ve posible? Pues las preguntas siguen por ahí. ¿Ve posible usted anexiones o concentraciones de municipios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid? Y Jorge Losada, de Castilla y León Televisión, dice, ¿qué opina sobre la posibilidad de refundar nuevos pueblos mediante la unión de pedanías o pueblos que tienden a desaparecer como medida para salir de la crisis o simplemente como medida para sobrevivir? Hay un sentido de identidad y sobre todo los pequeños municipios muy fuerte y que además nadie quiere perder, pero creo que por eficacia, por eficiencia, hay servicios que no se pueden dar a municipios pequeños y que además tienen derecho y que además tenemos la obligación y el compromiso de que estén, porque a veces cuando decimos cuando se muere un hombre se cierra un libro, ¿no? Pues sí, cuando desaparece un pueblo pequeño desaparece pues una biblioteca. Yo diría que entonces además son los que cuidan de nuestros ríos, de nuestros medios hídricos, de nuestro entorno, de nuestro medio, de nuestros bosques. Por lo tanto hay que apostar por mantener el que nuestros jóvenes se queden en esos pequeños y medianos municipios. Así es que hay que sentarse. Si son problemas a los que hay que yo creo que no pueden esperar y que haya una redistribución lógica de los recursos, del territorio, de la agrupación, de los servicios. Es decir, un pequeño municipio a lo mejor no puede tener una escalera de bomberos que alcance al 12 piso, pero entre 10 sí. Entre 10 sí. Es decir, por lo tanto, hay servicios y equipamientos y lo más importante, a mí me parece que la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento, a las nuevas tecnologías, creo que nos obliga y nos condiciona a que esos pequeños y medianos municipios tengan o una redistribución territorial, pero sí la tienen que tener seguro, social y económica.
Le preguntan también qué le parece la carrera o competición entre municipios que aspiran al cementerio nuclear y qué opina de la oposición manifestada por algunas comunidades autónomas frente a los intereses y las aspiraciones de algunos ayuntamientos. Bueno, yo creo que el Gobierno, los gobiernos, la sociedad no quiere ni perjudicar a nadie, ni matar a nadie, ni asesinar a nadie. Lo digo, yo me gustaría emplear palabras y terminologías no duras, pero me apetecen decirlas, porque aquí parece que, bueno, vamos a ver, aquí estamos gestionando energía nuclear, bueno, pues no podemos volvernos de espaldas. Oiga, los residuos tienen que tener un tratamiento. ¿Qué hacemos? Cuando voy, perdonad la exclusión, el excuso dentro del discurso, cuando voy a los colegios todos los viernes y me reúno con los niños y les digo, os voy a pedir ayuda. Y no podéis tener al perro como el amigo, el que hace las caricias, los juegos, los mismos, pero lo malo que son las cacas los dejáis en la calle. Pues no podemos tener la energía nuclear como una alternativa. Y lo malo es que eso lo dejamos al vecino. Es decir, por lo tanto, hay que tener un sentido colectivo de país. Un sentido donde una comunidad autónoma dice a mí no, a la otra no, a mí no, pero yo no soy excluyente, pero que lo ponga en otro sitio. No, a mí me parece que hay que sentarse y decir ¿qué hacemos? ¿La energía nuclear es una energía alternativa? ¿Sí o no? Si decimos que sí, pues habrá que ver todas las consecuencias de la misma. ¿Pero a qué jugamos? Entonces, por lo tanto, yo entiendo que habrá que decir si es esta, otra, cualquiera que se tome, a partir de ahí hay que asumir las consecuencias. Tener un perro no vale tener su mimo, su caricia, es esto, hay que ser solidario y recoger las cacas. Por lo tanto, también, si tenemos la energía nuclear, necesariamente tenemos que estudiar todo el recorrido de la misma y a partir de ahí utilizarlo. ¿Y los ayuntamientos tienen derecho a manifestarse favorables o...? ¿Cómo que tienen derecho? Hace muy poco hice una intervención también muy clara y muy nítida. Es decir, vamos a ver, a un alcalde, desde el partido político, se le puede abrir expediente porque sea corrupto o por otra situación, pero no se le puede abrir expediente porque haya hecho un expediente, porque tenga un informe jurídico, porque tenga un informe técnico, porque tenga un informe económico, porque lo lleva al Pleno, porque se vote y del mismo se saque una conclusión, que se quiere ser un almacén provisional de residuos. Mire usted, está en su derecho, lo ha llevado al Pleno y, por lo tanto, lo ha llevado además de una forma legal. ¿Cómo un partido le va a sancionar por tomar una decisión a un alcalde? Pues en todos los alcaldes nos vamos y ponemos delegados políticos en los ayuntamientos y así se tiene mucho mejor la decisión y, por lo tanto, se controla mejor, ¿no? Oiga, mire usted, a los alcaldes que son sanciones, si somos corruptos hacemos cualquier situación, no mala, pero porque tomamos una decisión en el libre derecho de nuestra competencia, hasta ahí podíamos llegar. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, pero luego volveremos a asuntos municipales. Le preguntan si no le parece que debería despejarse cuanto antes la incógnita sobre la candidatura de don Tomás Gómez, aquí presente, a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, para la que también se ha llegado a barajar su nombre, el de usted. Desde Europa Press dicen, ¿cree que Zapatero tendría alguna tentación de intentar imponer algún candidato en Madrid? ¿Qué consecuencias cree que tendría un nuevo paracaidista en el PSM como cabeza o cabezas de lista, ya que se habla del Ayuntamiento y de la Comunidad? No sé por qué yo pensaba que iba a salir esta pregunta, ¿eh? No sé por qué pensaba yo que me iba a tocar. Pero bueno, allá que vamos. La única iconita despejada es la mía, ¿no? Es decir, yo no voy a estar. Pero no voy a estar por una razón, porque yo creo que aquí es 2 por 1. Es decir, Tomás me tiene detrás, le conozco desde hace mucho tiempo, hemos hecho muchos proyectos juntos. Recuerdo que cuando llegó a la alcaldía con un montón de ilusión, con un montón de proyectos y con un montón de sueños, pues tuvo la deferencia de tener 5, 6 y luego ya las reuniones mucho más cotidianas para cómo podía empezar esto. Yo creo que no se dio mal, cogió la alcaldía con el alcalde más votado de España, de ciudades de más de 100.000 habitantes, por lo tanto, ahí está. Vamos a ver, en serio, yo voy a estar con él, por lo tanto, no hay compromiso ahí. Pero una persona que deja una ciudad de 100.000 habitantes, con un 75% de votos, para tomar la decisión que supone apostar por una comunidad, con la incertidumbre que supone eso,
para mí ya tiene el mayor reconocimiento como persona y como ser humano. Y a partir de ahí, mi compromiso de apostar. Oiga, que es que ha dejado la estabilidad que supone un ayuntamiento, una ciudad de 100.000 habitantes con un 75% de votación para ir a la incertidumbre de apostar por un sueño, por una ilusión y por un compromiso como es la Comunidad Autónoma de Madrid, que no es nada fácil. O sea que, por lo tanto, mi máximo respeto. ¿Va a haber paracaidistas? ¿O don David y don Tomás lo tienen a mí me garantizado? A mí me parece que si vemos el pasado no sería conveniente, ¿no? ¿Qué deberían hacer los ayuntamientos, en su opinión, para promover el uso del coche eléctrico, un proyecto por el que está apostando el Gobierno como un eje del cambio de modelo económico? Pues lo primero que tenemos que hacer es volvernos de espaldas al pasado y de frente al futuro. Vamos a ver, a mí me parece que es una apuesta importante. Y si alguien ve un ordenador de hace 20 años y ve uno de ahora, se da cuenta que uno se ha reducido el tamaño, es mucho más eficaz, tiene mucho más prestaciones y además tiene menos precio. Un ordenador antes teníamos que llevarlo en un camión y ahora lo llevamos en el bolsillo. Bueno, eso significa el coche. Y cuando los alcaldes nos encontremos con las nuevas prestaciones de los coches, seguramente que nos encontramos con que no tiene todas las que estamos acostumbrados a tener. Pero hay que pensar en que nuestros hijos van a tener un coche que va a tener más prestaciones que el que tiene ahora, el de combustión que hay ahora. Segundo, que va a ser seguro más barato, más moderno y más competitivo. Por lo tanto, yo creo que los alcaldes tenemos que ser la apuesta y el compromiso de poner en marcha porque no solamente es el coche eléctrico. Ayer en la reunión yo creo que me asusté porque digo, si aquí está el 90% del PIB de este país, estaban las principales empresas de industria del automóvil, financieras, de investigación, de innovación, las universidades, las empresas de nuevas tecnologías, los centros de investigación más conocidos. Yo creo que es un compromiso de país, es un compromiso ilusionante. Y el coche es un instrumento más que nos va a servir para acceder a la innovación, al conocimiento de, digamos, elementos que se van a generar o empresas que van a generar, porque luego genera unas sinergias. Es decir, cuando se hace un avión, y que eso sí que lo tengo conocido, pues automáticamente hay muchas más empresas que generan otros trabajos, otros desarrollos en torno a lo que supone la investigación aeronáutica o espacio. Pues el acceso al coche va a suponer también abrir el espacio al conocimiento para nuevas industrias y nuevas tecnologías. Por lo tanto, los alcaldes lo que tenemos que hacer somos los primeros en renovar nuestra flota, en comprar coches, en abrir nuevos parking, en poner unos especie de postes que se van a poner para enchufar y, por lo tanto, que puedan recargar. Entender que en nuestras ciudades, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener el que nuestras ciudades van a estar menos contaminadas y que, por lo tanto, vamos a introducir un nuevo servicio al ciudadano. Así es que lo que tenemos que hacer es poner la voluntad de ser seguramente el instrumento más importante para que el coche eléctrico pueda empezar a andar. Ignacio Buqueras, presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios, dice cuáles son sus políticas en relación con la conciliación, la igualdad, la productividad y un mejor uso del tiempo y la necesidad de horarios racionales. Y dice, la mujer y los niños son los grandes perjudicados por nuestros horarios. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí lo primero, hay que sentarse, como en cualquier otra situación, y decir qué queremos. Y a partir de qué queremos, con quién lo hacemos y cómo lo hacemos. El qué, el cómo y con quién, ¿no? Entonces, las situaciones, a mí me parece que tiene que haber flexibilidad en el horario como lo hay en otros países, y resulta que yo creo que no hay que inventar la rueda. La rueda se inventó hace 2000 años. Por lo tanto, en Alemania hay contratos a tiempo parcial. En Alemania hay contratos en el que, antes de haber regulaciones de empleo, pues lo que se hace es regular el horario del trabajo. Puede haber, igual que hay... Bueno, yo he estado en Suecia, he estado en Dinamarca, he estado en Noruega, he estado en Finlandia, es decir, y procuras ir y llevar las ventanillas levantadas del tren para poder ver, ¿no? Y también el tren de la vida. Y te das cuenta que hay escuelas infantiles en el que no están a 8 horas o a 7 horas, las hay a 3, las hay a 2, en función del horario de trabajo de la mamá o del papá. Es decir, y esta situación es alternativa. Por lo tanto, a mí me parece que hay que ir eliminando progresivamente los horarios fijos. Es decir, y las escuelas infantiles o los colegios tienen que tener el horario en función de la necesidad. Eso significa menos costo. ¿Por qué vas a estar pagando por un niño 8 horas
en una escuela infantil si tú vas a demandar 2? Primero, es un ahorro para el conjunto del erario público. Segundo, posibilitas que con un mismo edificio puedas tener más plazas y, sobre todo, es algo mucho más, digamos, más racional. Bueno, pues con eso igual en el trabajo o con eso también en los equipamientos del servicio. Pero luego lo que tenía una discusión hace muy poco, que seguramente la crisis lo lleva en una fábrica, y una fábrica importante, en el que por parte de un trabajador me decía que en una situación de crisis, lo primero los maridos. Fue una bronca tremenda, porque no mire usted, en una situación de crisis, primero quien lo necesite, quien puede y quien esté más capacitado. Isabel García, de Nueva Tribuna, ¿cree que son necesarias y posibles reformas legales para poner con toda la corrupción urbanística? ¿Será necesario un acuerdo entre PSOE y PP? Bueno, vamos a ver. La palabra urbanismo, he escuchado mucho que sí iba a haber técnicos para desarrollar las comisiones de urbanismo. Esto me parece una locura. Me parece una locura. Es que los técnicos son más honrados que los concejales. ¿Por qué? ¿Quién pone a los técnicos? Bueno, vamos a ver. El urbanismo es el instrumento más importante que tiene la sociedad para la igualdad. Es decir, y que tiene un alcalde y una alcaldesa. Gracias al urbanismo, tú puedes poner el suelo al servicio del interés general. Tú puedes expropiar ese suelo y poner universidades, poner hospitales, poner equipamientos educativos, culturales, sanitarios. Puedes hacer viviendas de protección oficial. El urbanismo es una palabra maravillosa, punto. Para algunos es maldita. El problema de la corrupción no es un problema de que tú pongas todas las medidas. Está el Código Penal. No, si hay un alcalde corrupto, yo pongo el ejemplo que le cargas de ladrillos la carretilla y lo vuelca a la mitad del camino para quedarse con ellos y se presenta la obra con la carretilla vacía. No, el problema se trata, uno, que las cosas pasen por los plenos. Generalmente, si uno coge y ve la situación de los escándalos que se han producido, es porque hay convenios urbanísticos en los que se toman entre el alcalde, no sé quién, y el constructor, y luego después lo quieren legalizar en los plenos de los ayuntamientos. A ver si nos ponemos con absoluta claridad. Para que haya un problema de corrupción, tienen que estar los técnicos, los alcaldes y las comunidades autónomas. No hay ningún proyecto, ningún plan parcial y ningún plan general que no sea aprobado por las comunidades respectivas. Es decir, eso de que un ayuntamiento y un alcalde puede modificar el suelo es mentira. Yo lo escucho algunas veces en las tertulias y digo, bueno, ¿y esto? He escuchado hace muy poco en un medio de comunicación diciendo que se habían retirado los interventores y los secretarios de los ayuntamientos, y que por eso, como no se intervenían las cuentas, pasaba lo que pasaba. No, los interventores siguen y los secretarios siguen. Y ponían el ejemplo del Palma Arena, que el Palma Arena se había dado como consecuencia de que el interventor no podía haber intervenido esas cuentas, que si hubiera habido interventor en el Ayuntamiento de Palma, lo hay. Lo que pasa es que el Palma Arena se ha hecho desde una fundación, no se ha hecho desde el ayuntamiento. Entonces, por lo tanto, yo creo que está todo bien. El problema que hay es que cuando haya un hecho delictivo se tomen las consecuencias. ¿Sabes a lo que tienen miedo los partidos políticos? A que no le voten. Yo lo que habría una gran conciencia social de los ciudadanos y decir, aquel partido corrupto que no responde, no el partido corrupto, digo, aquel partido que tiene corruptos dentro y que no responde con contundencia, que no se le vote. Que los ciudadanos tomen conciencia de que castiguen con su voto la situación. A partir de ahí verás cómo los partidos reaccionan. Pero el problema que hay es que yo creo que hay que hacer una conciencia colectiva de la ciudadanía de que defienda su derecho a la honradez. Pero el problema que hay es que hay ciudadanos que dicen, es verdad que el alcalde se lo lleva, pero es que fíjate lo que ha hecho por la ciudad. Coño, que otro alcalde va a hacer lo mismo y sin llevárselo. Sin duda, don Pedro, es usted el protagonista de estos desayunos del Fórum Europa, pero hay muchas preguntas de asistentes que no quieren resistir la tentación a aprovechar que está con nosotros el ministro de Trabajo y si con su permiso y con su consentimiento, el de don Celestino, le voy a leer algunas de las preguntas que me han llegado a lo largo del desayuno. Le preguntan, señor ministro, ¿qué pronóstico tiene usted sobre la posibilidad de alcanzar un pacto social pronto? ¿Para cuándo? ¿Con qué bases? ¿Y cuándo se va a romper la tendencia de crecimiento del desempleo? Preguntas todas ellas muy fáciles. Sobre todo la última.
No, yo creo que estamos en una situación que el diálogo social va avanzando razonablemente bien. Creo que hay una voluntad por todas las partes de intentar llegar a un acuerdo lo más ampliamente posible. No hay un plazo fijado, pero todos hemos aceptado de común acuerdo de que sería razonable hacer ese esfuerzo para que antes de que finalice abril pudiéramos ver la posibilidad de esos acuerdos. Acuerdos, por otro lado, que yo creo que lo puede facilitar el hecho de que tenemos un documento que se aprobó el día 5 de febrero por el Consejo de Ministros, que fue presentado ese mismo día por el propio presidente del Gobierno a los máximos responsables, tanto de la COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, y que dicho documento fue valorado positivamente, ampliamente positivo desde el punto de vista de cada uno de los allí presentes. Y, por lo tanto, siempre es un buen inicio de que el documento sobre el que vas a discutir, pues a priorísticamente todo el mundo lo acepta como un documento correcto desde el punto de vista de partida. A partir de ahí hay que hacer el recorrido. Yo creo que ese recorrido se está haciendo razonablemente bien. Y quiero decir, finalmente, sobre este particular, algo que dije al principio, el 6 o el 7 de febrero, que íbamos a procurar en este proceso trabajar mucho y hablar lo justo. Y, en todo caso, yo entiendo el interés, ¿no?, de cómo van las negociaciones y cuántos minutos faltan y cuántas horas faltan para llegar a un acuerdo aquí o allá. Vamos trabajando en el ritmo adecuado y, sobre todo, en un clima favorable. Creo que va a haber un acuerdo, entre otras cosas porque yo creo que la sociedad nos exige a todos que todos pongamos un poquito de nuestra parte, que todos dejemos algo en el camino y que al final sepamos encontrar un punto de encuentro en el que nos podamos ver reflejados todos, aunque nadie se vea a la vez reflejado al 100%. Pero que la sociedad, yo creo que eso lo valora positivamente y creo que tenemos que tener esa mirada puesta en lo que la sociedad pide y demanda, más allá si el resultado final del mismo favorece a uno o favorece a otro. La sociedad es suficientemente madura como para ejercer esa madurez independientemente de los resultados que se hayan hecho anteriormente. Y finalmente, yo creo, de verdad, una vez me hicieron esta misma pregunta, un día que coincidía de que se daban las cifras del paro. Y me preguntaron, ¿usted cree que el paro registrado llegará antes de final de año a una determinada cifra? En aquellos momentos, con los datos que yo manejaba, pues dije que no. Pero a partir de ahí, como en este país tenemos 3 o 4 medidores del paro y cada mes se utiliza el que va peor, pues a partir de esos momentos la verdad es que, como a Pedro, a mí me ha ido persiguiendo el dato. No voy, por tanto, a ser tan ingenuo ahora como para dar un dato de cómo acabará y el día que acabará y a la hora que acabará. ¿Qué es lo que está sucediendo? De mi experiencia en este momento en la presidencia europea, observo y compruebo de que esta crisis no es una crisis endógena de uno o de 2 países. Es una crisis que tiene unas mismas características prácticamente en todos, unas consecuencias muy parecidas en todos, aunque con unos resultados diferentes. Es evidente que en Alemania no tiene paro y tiene 1,5 millones de personas que trabajan el 50% del horario laboral. Pero la crisis ha llevado a que 1,5 millones de personas estén trabajando la mitad del tiempo. Y cuando le preguntas a cualquier empresa cuál es el problema principal que tiene, pues es la falta de crédito para las pequeñas empresas, para las medianas empresas y para las familias. Ese es el principal problema que hay hoy en este país y en Europa, la falta de crédito. Dicho esto, a partir de ahí todos los analistas parece coincidir en que el peor tiempo de la crisis ya ha pasado y que estamos ahora en España en un ajuste final de la economía que todavía tendrá repercusiones negativas sobre el paro. Que probablemente ese ajuste final se haya producido a final de este año y que entraremos a partir de ahí en una
recuperación probablemente lenta, y tal vez en esa recuperación probablemente lenta, pues también el paro empezará a cambiar de signo. Pero, y acabo, si 3 años de crisis ha destruido más de 1.600.000 puestos de trabajo, que nadie espere que en 3 meses de recuperación se vayan a recuperar. ¿Tiene pesadillas usted en cuanto al 20%, pronóstico que no descartó de cifra de paro a finales de año el secretario general de Comisiones Obreras aquí hace unos días? No, yo más que pesadillas, es evidente que tengo la preocupación lógica que tiene cualquier ciudadano, pero sobre todo cuando tú tienes la máxima responsabilidad sectorial de una determinada materia que afecta al tema del empleo. Es evidente que cada décima se traduce en un número de personas que han perdido el empleo aquel mes y, en su consecuencia, que se le ha aproximado pues, una situación muy negativa en lo personal y en lo familiar. Y desde ese punto de vista uno no puede vivir al margen de tener presente esa realidad y, por lo tanto, de vivir esa realidad de muchas personas y de muchas familias con preocupación y mirar de hacer todo lo que esté en tu mano para intentar corregir esa situación. Pero uno no puede, al final, no dejarse llevar solo por esos hechos, porque al final te acabaría colapsando y acabaría siendo un pésimo gobernante. Un gobernante tiene que tener la frialdad para la toma de decisiones, que no la indiferencia respecto de las situaciones. Muchas gracias, señor ministro. Don Pedro, ¿quiere añadir algo? Ya estamos en la recta final. No, simplemente agradecer a todos su presencia y esperar que los bancos no sigan estando de vacaciones, que las comunidades autónomas hagan las mesas más largas para que nos podamos sentar todos y entender que la salida de la crisis pasa porque nos sentemos todos, analicemos los problemas y seamos capaces de tener la amplitud de miras de hacerlo aquella administración que lo pueda hacer mejor. Y espero, a partir de ahí, que entiendan las comunidades autónomas que sin los municipios esto, si ya la situación es difícil, sin los ayuntamientos esto casi es imposible. En nombre de los patrocinadores, don Jacinto Cabestany. Muchas gracias, don señor Castro, por atender a la invitación del Fórum Europa y de los patrocinadores. Simplemente decirle que, obviamente, los ayuntamientos son la institución más cercana a los ciudadanos, como bien ha reflejado en su intervención, y estamos con usted en que necesita tener una mayor relevancia institucional y cuenta con todo nuestro apoyo para conseguirlo. Muchas gracias.